frente a Él. Entonces, ¿cuál es el plan que tienes? En Mateo 13, 49 al 50 nos dice: así será en el fin del mundo, los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. ¿Cómo escaparás si desprecias una salvación tan grande? En Hebreos 10:31, el autor de Hebreos nos dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. No te engañes. Si tú no vives acorde al estándar establecido por Dios, déjame decirte esto, sin temor, para ti no habrá escapatoria. No se trata de los contactos que tienes, no se trata de tu influencia, de tu poder y tu moralidad, sino si te pesas en la balanza de Dios, que exige perfección absoluta, ¿cómo saldrás? Si eres medido por la vara de Dios, que exige perfección, ¿cómo saldrías de la prueba? Recuerda que el autor de los Hebreos está haciendo una pregunta y la función de la advertencia para el creyente es llevarlo a meditar. ¿Cómo estoy viviendo hoy? Porque yo podría creer, o podríamos creer, de que hemos creído en el Evangelio. Podríamos creer de que por el hecho de venir a la iglesia, tal vez regularmente o quizás religiosamente, sin falla, es evidencia de que soy salvo y que he creído en el Evangelio. Entonces hemos reducido el Evangelio a cosas para hacer. Ponemos nuestra lista de cosas que hacen los cristianos o que deberían hacer los cristianos y entonces trato de vivir de esa manera y pienso que soy salvo. Y creo que soy salvo. No te engañes, si tú no vives en el estándar diseñado, establecido, declarado por Dios, tú te estás engañando. Tú no puedes llegar al día final y decirle: Señor, yo he hecho esto y aquello. Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte les dice a todos aquellos que con arrogancia dicen: Señor, nosotros hicimos esto y aquello en tu nombre. Y el Señor les dice: alejaos de mí, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. En cierta ocasión les dije que el infierno está más lleno de pseudo cristianos que de ateos. De hombres y mujeres que dicen amar al Señor, pero se aman más a ellos mismos. Y el autor de los Hebreos, quiero que lo tengas en cuenta, que lo pienses por un momento. ¿De qué manera tú estás despreciando la salvación de Dios? Como creyente, ¿de qué manera tú estás despreciando los méritos de Cristo? ¿De qué manera tú estás despreciando la salvación tan grande? Si eres de los tibios, ¿no? Ni caliente ni frío, dice el Señor en Apocalipsis, que aborrece este tipo de persona. Los vomitará de su boca. De aquellos que aparentan ser cristianos, que viven según sus normas morales, pero no bajo el estándar del Señor. Pero hay de aquellos que escuchan el mensaje, y rechazan el mensaje. Sigue siendo una advertencia, sigue siendo un llamado al arrepentimiento. Y el autor de Hebreos quiere que lo medites en este momento. Tú y yo lo necesitamos más de lo que nosotros creemos que lo necesitamos. No te engañes, si tú no vives acorde al estándar del Señor, no habrá escapatoria. No habrá argumento que puedas levantar. La razón entonces, hermanos, por la que el autor de los Hebreos trae esto en este momento tan crítico en la vida de una iglesia que está corriendo atribulada, con temor, con preocupaciones, están quizás siendo perseguidos, se les dice: si tú rechazas la verdad del Evangelio, ¿cómo escaparás entonces? Si te aferras a algo más, ¿cómo escaparás? Entonces reflexiona en eso por un momento. ¿Cómo estás viviendo tu vida? La razón de la advertencia no es simplemente sembrar temor en el creyente o miedo en el creyente. La razón de la advertencia es crear reverencia ante el Señor.
Un creyente auténtico escucha lo que la palabra de Dios está diciendo y teme y tiembla en su corazón de poder estar ofendiendo a un Dios santo. No asume que todo lo que hace lo hace correcto y bien. Piensa en su corazón y dice: Señor, ¿en qué áreas de mi vida aún yo estoy despreciando tu salvación? Estoy despreciando tu grandeza, estoy despreciando tu obra en mi vida. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es algo que deberíamos estar observando constantemente en nuestra vida y debería ser con temor y reverencia ante un Dios santo, porque fácilmente somos engañados. Recuerda lo que la Escritura enseña: tenemos un corazón, y un corazón engañoso más que cualquier otra cosa. Y hasta donde yo recuerdo, tú posees un corazón, yo también lo poseo, que te hace pensar, hermanos, que estás ahí sentado delante de Dios y todo está bien con tu vida. ¿Cómo estás entonces? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿En base a qué está tu relación con Dios? ¿Qué es lo que sostiene tu relación con Dios? Y si tú me dices: bueno, soy obediente, trato de hacer todas las cosas bien, pastor, entonces tú me estás diciendo que tu relación con Dios está sostenida en tu obediencia y no en la obediencia de Cristo. ¿Lo ves? Porque fácilmente nosotros podemos traer a colación todo lo que nosotros hacemos bien. Pero yo hago esto, pastor, yo hago aquello. Otra vez, estás basándote en tu capacidad y no en la suficiencia de Cristo, que te hace pensar entonces que con un corazón engañoso, con una mente frágil, estás siguiendo al Señor como Dios quiere. ¿Qué tal si estás negociando en tu interior ciertas áreas en las que puedes obedecer y la estás haciendo? Y cubriendo las áreas en las que no quieres obedecer con obras. Y te vuelves más un hombre moralista que un hijo de Dios, que vive bajo la suficiencia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y basa su vida en su perfección moral. No fumo, no bebo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se trata entonces de lo que tú sí puedes hacer, pero no de obediencia en fe y arrepentimiento. De hecho, no en arrepentimiento, fe y por ende obediencia. De hecho, la obediencia es por decirlo así, una consecuencia de un verdadero arrepentimiento. Pero si tú empiezas diciéndome que la razón por la que tú estás bien con Dios es debido a tu obediencia, tú crees en un evangelio por obras y no por fe. No hay escapatoria. Y es apremiante que lo entiendas. Y por eso estas palabras son muy importantes también para nosotros. Cuando el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Cuál es la exhortación del apóstol Pablo? Si esta exhortación es válida para un líder, lo es también para un miembro de una iglesia. Hermano, ten cuidado de ti mismo. Eres más peligroso de lo que tú crees que eres. ¿Cuál es el consejo entonces que el apóstol Pablo le da a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo, porque tu corazón es engañoso. ¿Qué te hace pensar que sentado ahí escuchando esto, tú no estás engañado por ti mismo? Mira, tú me puedes engañar a mí, está bien, no hay problema.
Tú puedes engañar a la persona que está a tu par, moralmente, espiritualmente, porque tú lo que puedes ser es un buen actor. Pero déjame de recordarte esto, que creo que lo sabemos superficialmente y necesitamos que baje hasta el corazón profundamente, porque podemos engañar a todos excepto a Dios. Jamás engañarás a Dios. Tú podrías sentarte ahí con la imagen de esposo piadoso, amoroso, fiel, disciplinado, pero en tu corazón rechazas cada palabra que sale de la boca de Dios. Rechazas cada exhortación y te quejas de todo lo que puedes quejarte. Simplemente te estás engañando a ti mismo. Y vas y te jactas de que engañaste al pastor, pero tú no engañas a Dios. Es el orgullo en nuestros corazones que nos hace pensar que podemos engañar a Dios. Es la arrogancia en nuestra mente que podemos pecar deliberadamente o pecar en ciertos pecados ocultos y decir, no pasa nada, nadie me vio. Iluso, Dios te está viendo. El hecho que aún no es un hecho público, evidente, no significa que no está contado, que no ha sido registrado por un Dios santo. Y esta es una exhortación para los que dicen ser creyentes. O sea, el que está perdido, está perdido. Odia al Señor con todo su corazón, su fuerza y su ser. El que está en una tibieza espiritual, está jugando al Evangelio. Pero aquel que dice ser creyente, que ama al Señor, déjame decirte, ¿cómo es posible que puedas despreciar lo que Dios está haciendo en tu vida, pensando de que puedes engañar a Dios con una doble vida, viviendo en dualidad, en hipocresía? Pastor, pero ¿cómo puedo entonces cuidar mi corazón? ¿Cómo puedo cuidar de mí mismo? Y el autor de la carta en 1 Timoteo, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 4:7, pero no tengas nada que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Pastor, ¿qué significa eso? Bueno, haz todo aquello que te acerca a Dios y a vivir para la gloria de su nombre. Haz todo aquello en lo que te deleitas en el Señor. Haz todo aquello en lo que vas en pos de Dios. Entonces te verás a ti mismo cultivando disciplinas espirituales que te ayudarán a crecer en la piedad e ir en pos de Dios. Sobre todo en disciplinas espirituales que tienen que ver con la palabra de Dios. Ahora déjame darte una exhortación a ti que estás escuchando esto. ¿Cómo es posible que vamos a crecer en la piedad de Dios si el día más importante de la semana tú no vienes con tu Biblia? Si no eres capaz de tener esa disciplina de traer la palabra de Dios en tus manos y un cuaderno para anotar y apuntar, y después regresar a tu casa y reflexionar en lo que se ha dicho, te pregunto, ¿cómo estás creciendo en la piedad realmente? No te engañes, estás despreciando lo que Dios ha hecho. Las disciplinas espirituales son hábitos por los cuales obra el Espíritu Santo para ayudarnos ¿a qué? A crecer, a madurar, a discernir y experimentar a Dios más profundamente. Entonces la pregunta para ti es, ¿tú estás creciendo en disciplinas espirituales? Vea, permíteme enfocarme en ti como creyente, si realmente dices que eres creyente. Porque el no creyente lo que debe hacer es arrepentirse y volverse a Dios de su manera vana y egoísta de vivir. Pero mi exhortación para la iglesia es para aquellos que dicen ser cristianos, pero viven como quieren. Entonces dime, ¿qué estás haciendo tú para crecer y madurar en la fe? ¿Qué estás haciendo tú para discernir entre lo bueno y lo casi bueno? Entonces dime, ¿qué estás haciendo tú para crecer en la piedad y experimentar más el amor de Dios en tu vida? Entonces ten cuidado de ti mismo, porque por tu naturaleza pecaminosa
Eso es un ataque al orgullo espiritual de todos de nosotros, porque decimos, yo soy mejor que eso, pastor. No, pero ten cuidado de ti mismo por la propia naturaleza pecaminosa que poseemos. El mismo apóstol Pablo dijo, el pecado mora en mí. Hay pecado remanente, residente en nosotros que debe ser mortificado. Y la falta de mortificación en nuestra vida es debido a que no estamos pasando tiempo en las Escrituras. Simplemente estamos asumiendo que hacer ciertas cosas en nuestra vida cristiana es suficiente para la salvación. En el mejor de los casos, decía Richard Baxter en su libro El Pastor Reformado, existen en nosotros remanentes de orgullo, incredulidad, egoísmo, hipocresía y los pecados más mortales y odiosos. ¿Y no ha de preocuparnos el tener cuidado de nosotros mismos? La razón por la que podemos tener cuidado de nosotros mismos es que cuando venimos a este espejo nos muestra nuestra fragilidad y nuestras debilidades, y la razón de que creces en orgullo pensando que no necesitas arrepentirte es la falta de venir y verte en el espejo de la palabra de Dios. Ten cuidado, tú posees una naturaleza caída, pecaminosa. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, en este cuerpo lleno de maldad. Somos tan arrogantes porque pensamos que esa lucha de un gigante de la fe no está presente en nosotros. Si el hombre más fuerte fracasó, el hombre más sabio fracasó, el hombre con el corazón de Dios fracasó, ¿qué te hace pensar a ti que tú no fracasarás? Si Adán en el huerto del Edén fracasó, ¿qué te hace pensar a ti? Es esa falta de cuidado de nuestro propio corazón las que nos lleva por el camino del orgullo, la jactancia y la arrogancia. Génesis 4, 6 a 7. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Hermanos, debes entender eso, que el pecado está a la puerta. En tu propia vida, en tu propio ser y tu propio corazón. Que si tú no tienes el cuidado, te dominará a ti. Decía Thomas Brooks en su libro Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo, un hoyo pequeño en un barco permite el paso del agua hasta que finalmente lo hunde. Ahora piensa que esto es simplemente una analogía, una ilustración que nos está diciendo que cualquier fisura en tu vida espiritual va a hundir tu vida. Esos pecados que llamamos pequeños en nuestra vida, no le hace daño a nadie, eso es una mentirita blanca, ¿no? Ya lo volvimos parte de nuestra cultura. Pero una pequeña brecha en el muro botará el muro. Una pequeña fisura en el barco hundirá el barco. Así un pecado pequeño puede afectarnos paulatinamente hasta arruinar nuestra vida. Decía Thomas Brooks también en el mismo libro, una persona que camina a la orilla del precipicio puede caer en cualquier momento. Si el creyente camina cerca de lo que es pecaminoso, no debe sorprenderse si es atrapado por el pecado. Ahora piense por un momento en esta ilustración. Una persona caminando a la orilla de un risco que no está prestando atención donde va caminando y es en ese momento de su caminar distraído. ¿Qué le va a pasar? Va a caer en el risco. Número 2, ten cuidado porque el tentador te proveerá tentaciones. ¿Cómo escaparás de una salvación tan grande? Ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo escaparás de una tentación tan grande? Ten cuidado de las tentaciones que pondrá Satanás en tu camino. Recuerda lo que dijo Pedro en su primera carta, primera de Pedro 5:8. Sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Escucha lo que dice Thomas Brooks. Satanás moldeará sus tentaciones de acuerdo a las inclinaciones y el carácter de cada persona. La idea central de 1 de Pedro 5:8 es que Satanás tira un cebo
O es como cuando un hombre va a pescar, pone un anzuelo. Es la misma idea. Tenemos esa percepción equivocada de Satanás de que va a salir, ¿no?, a nuestro encuentro de la forma más horrible para que nosotros podamos salir huyendo de ella, y es todo lo contrario, saldrá de la manera en que seducirnos para poder caer en su trampa. Y esa es quizás la idea detrás de 1 de Pedro 5:8, y lo que dice Thomas Brooks es sabio, porque Satanás te tentará de acuerdo a las inclinaciones de tu propio corazón. Por eso debes tener cuidado de ti mismo. Y también ser sabio y reconocer las artimañas del diablo. Si son personas dotadas y muy capacitadas, serán tentadas a la autosuficiencia, a la presunción. Si son personas temerosas e inseguras, serán tentadas a la preocupación y a la ansiedad. Aquellos de conciencia sensible les tentará a preocuparse por cada detalle y cada cosa que hacen, por muy insignificante que sea. Si son personas flexibles, serán tentados a la inconsistencia y a comprometerse indebidamente. Si son personas orgullosas, serán tentadas a la obstinación y a la necedad. El conocernos a nosotros mismos puede ayudarnos mucho a resistir las tentaciones del enemigo. Necesitas estar claro delante de Dios cómo estamos y saber que Satanás es muy astuto. Y tú podrías hoy estar no solamente engañado por ti mismo, pero también engañado por la astucia de Satanás, siguiendo las filosofías de este mundo. Entonces, el argumento del autor de la carta de los Hebreos dice: si tú no prestas atención, así como los del Antiguo Testamento no prestaron atención a las advertencias claras y justas hechas por Dios, entonces no tendrás escapatoria al juicio de Dios. Pero debemos notar algo que debe capturar nuestra mente y nuestra atención, porque el autor dice: ¿cómo escaparás si descuidas una salvación tan grande? Es decir, que el autor está descartando cualquier argumento religioso, moral, social, filosófico en el que nosotros pudiéramos anclar nuestra vida para ser salvos. Es decir, no se trata de cristianismo más mi ética, más mi comportamiento, más mi obediencia. No se trata de Cristo más mi disciplina, más mi capacidad. No se trata de Cristo más mi buena voluntad. No se trata de Cristo más mis buenas acciones. No se trata de Cristo más cualquier otra cosa que tú quieras agregarle a Cristo. Es una salvación suficiente, es grande, es completa, es total. La atención que el autor de los Hebreos está diciendo a las audiencias: pon tu mirada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos, no solo en su muerte, no solo en su resurrección, en su ascensión, pero también en su promesa de regresar por nosotros. Es una salvación tan grande. La salvación es grande porque proviene de un Dios grande y poderoso. Lo dijo Jonás, no, la salvación es del Señor, después de ser vomitado por un pez. La salvación es grande porque representa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. La salvación es grande porque garantiza un perdón completo y total. La salvación es grande porque es una limpieza completa. Es una salvación significativa. No es media salvación, no es el 90% de la salvación, no es el 99.9% de la salvación, es el 100% de la salvación garantizada para aquellos que creen en Él. Mira lo que el apóstol Pablo dice de esta salvación en Colosenses 2:13 al 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados de todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Una salvación tan grande. Hebreos 7:26 al 27, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció una salvación tan grande.
Hebreos 10, 10-14, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Una salvación tan grande. Y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Me fascina la forma en como el autor de Hebreos quiere llevarnos al arrepentimiento, no basado en el miedo y el temor. Él está siendo claro. Mira, quiero explicarte esto, que creo que es muy importante en nuestro entendimiento del Evangelio. Porque el autor de Hebreos está revelándonos la verdad acerca del carácter de Dios. Dios es justo. Y si tú no te apegas al estándar de Dios, tú tendrás las justas consecuencias. ¿Sí? El autor está diciendo, Dios es justo. Pero Él quiere llevarnos a la reflexión no basado en el miedo. Es decir, Señor, tenemos que arrepentirnos porque Dios va a traer juicio. Sí, lo va a traer, hermanos. Pero lo que el autor de Hebreos hace es llevarnos a ver la compasión tan grande de Dios, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para salvarnos. Y nos dices, hey, ¿cómo puedes salvarte si descuidas una salvación tan grande? Entonces nuestro movimiento como creyentes no es basado en el temor, es basado en la gratitud de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Es una gran diferencia cuando puedes ver que te enfrentarás a un Dios santo, pero puedes ver también la misericordia de Dios en la cruz del Calvario. Y nos movemos al arrepentimiento debido a lo que Cristo ha hecho. Y el autor de Hebreos dice, no encontrarás algo mejor que Cristo. Ese es su argumento. Esa es la motivación que nos está dando para aferrarnos a este Cristo. Nos motiva al arrepentimiento. Él nos dice, no hay escapatoria, en tu propia fuerza estás frito. No hay escapatoria, estás perdido si tú crees poder presentarte delante de Dios con tu propia autojusticia. No es posible. Pero mira la salvación tan grande. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él tomó nuestro lugar en la cruz. No nos movemos por el temor y el miedo, sino por gratitud debido a su inmensa misericordia. Ahora piensa en tu vida como creyente. ¿Por qué quieres vivir de esa manera, tratando de agregar algo más a lo que Cristo hizo, que es suficiente? Eso para mí, hermano, significa falta de gratitud. Es como que alguien te ofrece un regalo y tú inmediatamente dices, bueno, le falta a ese regalo esto, delante de la persona que te lo regaló. De cierta forma tú no estás mejorando el regalo, tú estás despreciando el regalo que te hicieron. Y en la salvación tenemos ese regalo tan grande que no merecemos, pero somos tan arrogantes que decimos, bueno, voy a agregarle a la salvación perfecta mi imperfección en obediencia. Voy a agregarle a la salvación perfecta que Dios aceptó mi rectitud moral. Y haciendo eso, hermanos, estamos despreciando y descuidando lo que nos ha sido dado. Piensa por un momento en esto. Si tú has perdido el sentido de asombro de Dios, tú podrías estar despreciando la salvación. Piensa en tu experiencia y si lo único que tienes son recuerdos pasajeros, medio borrosos de tu deleite en el Señor, solo tienes recuerdos de tu cercanía con el Señor, entonces tú estás en un estado en el que has ido despreciando poco a poco la salvación de Dios, a un punto de que no tiene sabor para tu vida. Si tu amor y deseo por la palabra de Dios tiene una pendiente negativa, está decayendo, es menos el tiempo que deseas pasar con el Señor, entonces, hermanos, tú estás descuidando la salvación de alguna u otra manera. Te estás deslizando poco a poco. Cuando te demoras en arrepentirte,
de tu pecado. Has despreciado una salvación tan grande, puesto que tú has puesto una solución momentánea para tu vida. Cuando te desmoronas fácilmente por las preocupaciones del día a día, tú has despreciado una salvación tan grande porque has puesto tu confianza en aquello que te está desmoronando, en lugar de poner tu confianza en el Señor. Cuando sales de la iglesia y dices que aburrido estuvo el servicio hoy, tú has despreciado una salvación tan grande porque ninguno de nosotros merece estar aquí. Aun cuando tú digas, no me gustó la alabanza en cierta forma o no me gustó cómo predica el pastor. Pero si tú sales aquí simplemente viendo a los hombres y no viendo al Señor, has despreciado en cierta forma la salvación tan grande. Cuando hay falta de gratitud y gozo en tu corazón, cuando no hay gozo y esperanza en tu corazón, cuando la cruz de Cristo no conmueve tu corazón, cuando lo que más te mueve a ti es la apatía o la forma en la que te mueves esa apatía e independencia, déjame decirte, síntoma de un corazón que desprecia la gran salvación de Dios. Si cada vez estás orando menos, leyendo menos, alabando menos, estás ahí, a la deriva. Cuando sientes que hay algo más que necesitas para estar feliz, entonces simplemente no estás deleitándote en la gran salvación que el Señor nos ha dado. Y te estás deleitando en algo más y necesitas arrepentirte, recordando lo que Él ha hecho, sabiendo que aunque somos pecadores, su gracia abunda por su misericordia y su bondad. Pero si insistes en rechazarlo, déjame recordarte, no tendrás escapatoria. Pero la salvación es hoy. Su gracia es mayor hoy. Por tanto, aférrate a esa salvación tan grande. Hermanos, si hemos dado 1000 pasos lejos del Señor, es simple, estamos a uno y se llama arrepentimiento y fe. Lo que nos debe guiar entonces a meditar y examinar nuestros corazones no debería ser las consecuencias, sino la misericordia del Señor. Y Dios ha tenido mucha misericordia contigo. Déjame decirte que el autor nos da 4 razones por las que nosotros podemos y debemos confiar en Cristo. Y lo primero que Él dice en el versículo 4 es que Jesucristo mismo se ha revelado como el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino a la salvación. Sería absurdo, ridículo, insensato, necio, de mucho orgullo en nuestros corazones aferrarnos a algo más que no sea Jesucristo mismo. Ponle el nombre que tú quieras ponerle, en la religión que tú quieras ponerle. Si Cristo no es el centro que cautiva nuestros corazones para la vida, la piedad, para la salvación y la eternidad, tú estás rechazando la salvación tan grande. Ahora déjame permitirte pensar en esto, porque ¿cómo funciona en esto? Porque alguna vez nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y pensamos que no debemos vivir bajo esa premisa, pero Jesús mismo dijo en Juan 15, separado de mí no puedes hacer absolutamente nada. Esta es una verdad que debe bañar nuestro corazón. Jesucristo mismo lo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Necesito regresar a la palabra de Dios. Si el Señor Jesucristo afirmó ser eso, ¿por qué voy a buscar algo más? Número 2, mira lo que dice en el versículo 4. No solamente Cristo lo proclamó como nuestro Señor, sino también se dio a testigos oculares. Debería ser suficiente para nosotros que el autor diga, Cristo lo proclamó, Él es el camino, Él es la salvación, es el único medio. Pero nota que Él da una cualidad a aquellos que escucharon esta verdad, que vivieron bajo esa verdad, que proclamaron esa verdad. Y me encanta esta forma de escribir del autor de Hebreos, porque lo que está haciendo es un énfasis en la divinidad. Jesús lo proclamó y hay una consecuencia humana, hay testigos oculares. Y lo que vemos en la siguiente parte del verso es que dice, el Señor mismo lo testificó y hay evidencia en su iglesia. Mira lo que dice 1 Juan 1, 1 al 3. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que lo hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos,
esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes para que ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. No solamente Jesucristo dijo ser la verdad, los testigos oculares apuntaron a Jesucristo mismo como el camino, la salvación y la vida. Dios mismo dio testimonio de esa verdad. Y el texto nos dice cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Dice que dio señales, milagros, prodigios que tenían el fin de acreditar que Jesucristo es el Señor. El Señor realizó estas señales. El Señor dio testimonio. Él es mi Hijo amado. Y dio y realizó señales y prodigios para rescatar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Para mostrar que era el único Dios verdadero. Los apóstoles hicieron señales, prodigios, como demostración de que eran auténticos mensajeros de Dios. El apóstol Pablo, para defender su apostolado, él dijo que Dios le había dado prodigios y señales. Y el autor de Hebreos dice que Dios mismo testificó y selló como aprobado a Cristo al hacerlo por medio de señales, milagros y maravillas. Rápidamente, las señales tenían un fin de apuntar a Cristo. Las maravillas tenían un fin de comunicar el carácter asombroso de Dios. Y los milagros tienen el propósito de presentarnos el poder de Dios. Y todo ello, dice, están testificando de que hay un solo Señor, Jesucristo. Jesucristo lo afirmó, hubo testigos oculares que lo afirmaron, lo proclamaron, lo anunciaron. Dios mismo lo afirmó. Y ahora nota cómo termina el autor de la carta de los Hebreos. La obra del Espíritu Santo, repartiendo dones, dice. Hebreos 2:4, Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. El autor nos da una última razón de por qué es una salvación tan grande. Y de por qué podemos confiar plenamente en lo que Él ha hecho. Noten nuevamente que Jesús mismo lo proclama, Dios mismo lo proclama, hay testigos que lo proclaman y nos pone a la iglesia redimida y santa como testimonio de esa proclamación. Es decir, no creemos en teorías, no creemos en mitos y leyendas, creemos en un Dios vivo. Y por eso pienso que el autor de la carta de los Hebreos involucra a los santos que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero no solamente eso, él dice, le ha dado dones a esos hombres y mujeres que han creído. Y déjame darte lo que pienso que está quizás en mente del autor de manera general. Efesios 4:7 al 16 nos da un poco de luz de por qué el autor de los Hebreos incluye la obra del Espíritu Santo en repartición de dones. Que no creo que solo es la repartición de dones, sino la obra de Dios en la iglesia. El autor entonces nos está dando esa razón. Veamos Efesios 4:7 al 16. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concebido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, que significa, sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Versículo 11. Nota que en el contexto el apóstol Pablo en Efesios está diciendo que Dios dio dones cuando Él ascendió a lo alto. Y en el versículo 11 está en este contexto en el que cuando Dios ascendió le dio dones a los hombres y dice que Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál es el fin? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando el autor de Hebreos está escribiendo acerca de las razones por las que es una salvación tan grande, la proclamó Cristo, la proclamó el Señor, la proclamaron sus santos, su iglesia
está siendo edificada en esa proclamación. Versículo 14, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar de la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo estaba bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Cuál es el punto entonces? No solo es una salvación grande por lo que Cristo ha hecho, sino por lo que continúa haciendo en sus santos fieles, día a día, por medio de la obra del Espíritu Santo. Es una salvación grande. Cómo Dios sigue obrando y cómo Dios sigue perfeccionando a su iglesia, edificando a su iglesia con el fin de que pueda ser como Cristo. Que todos puedan crecer, que todos puedan caminar conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Es curioso para mí que en el argumento del autor de Hebreos incluye el mover del Espíritu Santo en la propia iglesia. Es una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque los que han puesto su esperanza, hermanos, déjame decirte esto con amor, para aquellos que luchan y están en situaciones difíciles, tendrán que venir a las Escrituras para ser animados, tendrán que venir en oración al Señor para ser confortados, pero podrán venir también a aquellos hermanos que caminan en fe y piedad al Señor para que sea de testimonio para aquellos que luchan. Y por eso dice, en repartición de los dones, es una salvación tan grande porque no solo te está salvando a ti. A lo largo de la historia de la redención ha salvado a muchos que han creído y confiado en este Señor, que han creído y confiado en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él dice, tú puedes descansar y confiar a pesar de las circunstancias difíciles en el Señor, porque otros hombres en la historia han creído y confiado en este Señor. Y su argumento es el poder de Dios obrando en cada uno de sus hijos. ¿Cómo vas a descuidar una salvación tan grande? Teniendo una nube de testigos en Hebreos 11. ¿Cómo vas a descuidar una salvación tan grande cuando escuchas la obra de Dios en la vida de la iglesia? ¿Cómo vas a descuidar una salvación tan grande cuando Dios está perfeccionando su iglesia, construyendo su iglesia? Lo que necesitamos es humillarnos delante del Señor, porque quizás hoy hay áreas en las que nosotros mismos estamos construyendo nuestra vida. Permíteme terminar con esto. Entonces, iglesia, ¿cómo planeas presentarte ante Dios? ¿Cómo escaparás si descuidas una salvación tan grande? Permíteme exhortar y animar a aquellos que no han puesto su confianza en el Señor. Tú eres enemigo de Dios por definición. Odias a Dios por naturaleza y acumulas vasos de ira para el día del juicio. Has tenido en poco la riqueza del Señor y su bondad. Mira lo que dice Romanos 2, 4 al 5. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vas a enfrentarte a un Dios santo, santo, santo. Y a Dios no le va a interesar tu piedad moral, o tu autojusticia, o tus donaciones a caridad. No le va a importar si eres el hermano o hermana gemelo de algún hombre piadoso. No le va a importar a Dios si eres la versión nicaragüense de la Madre Teresa de Calcuta. No le va a importar.
Si Él no ve a Cristo en tu vida, no hay escapatoria. Es por tu terquedad, por tu corazón no arrepentido, que tú hoy todavía continúas acumulando ira para el día del juicio. Pero no es por temor, es por misericordia que el Señor muestra su bondad. Mira lo que dice el verso 4, has tenido en poco la bondad del Señor, la tolerancia del Señor, la bondad del Señor que te está empujando al arrepentimiento. El texto más famoso que solemos citar es en Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Sí, qué bonito ese texto. Pero léelo un poquito más. Si tú no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, tú ya le has rechazado y tú ya estás condenado. Así que presta atención a ello. ¿Cómo planeas, iglesia, presentarse ante Dios con la salvación de Cristo más mis buenas obras? ¿Con Cristo más mi moralidad? Mira lo que dice el salmista en el Salmo 24, 3 al 6. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Versículo 4. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni ha jurado por engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro como Jacob. Y puedo decir sin temor a la duda que solo hay un hombre que puede cumplir este texto. Solo uno, Jesucristo. Pero para aquellos que han creído en Él, basado en los méritos de Cristo, en su misericordia, podemos ser contados como los de manos limpias y los de corazón puro, y los que no han alzado maldad en su falsedad, no por nuestra propia justicia y fuerza, pero debido a la de Él. ¿Cómo escaparás si rechazas la salvación? Hermanos, ese es el llamado de la autora de la carta de los Hebreos, a humillarnos ante el gran poder de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas. ¿Oramos? Padre, te agradecemos el privilegio de poder orar, Señor, meditar, y pasajes como estos deben llevarnos, Señor, a la humildad, Señor. Porque aunque podemos jactarnos de muchas maneras en nuestra moralidad y autojusticia, y creo que aquí hay hombres y mujeres muy disciplinados, Señor, y hombres y mujeres que leen tu palabra y que oran, Señor. Pero mi labor y mi deseo, Señor, es no dejar ningún área de nuestra vida sin ser examinada, porque incluso hasta nuestra propia piedad rigurosa y disciplina puede ser de lo que estemos aferrados para salvarnos. Y llegarte a decir, Señor, pero yo me levantaba temprano a orar, pero yo leía mi Biblia, pero yo oraba, pero yo iba a la iglesia, yo hacía esto y hacía aquello, Señor. Cuando lo único, Señor, que tú demandas de nosotros es arrepentimiento y fe. Y que por medio de ese arrepentimiento genuino a ti, Señor, y de creer y confiar en ti, tú, Señor, produces frutos en nuestra vida. Y uno de ellos es obediencia, gozo, paz, para deleitarnos en ti. Ayúdenos a reflexionar, Señor, porque quizás hemos perdido la capacidad de asombrarnos por ti. Y estamos asumiendo tanto, Señor. Tenemos tanto conocimiento que el conocimiento ha nublado nuestra mente y no podemos asombrarnos de lo más simple. Pero quizás, Señor, estamos jugando al Evangelio. Tratando, Señor, de llenar una lista, un cuaderno de actividades y de hacer para engañarnos a nosotros mismos y engañar a otros pensando que estamos haciéndolo bien simplemente con cumplir esa lista. Pero, Señor, tenga misericordia del tibio, Señor, que pueda ver, Señor, que está engañado, Señor. Tenga misericordia de aquel que tiene concesiones con el pecado, Señor, porque hay áreas en las que es muy fuerte. Y simplemente como es fuerte en ciertas áreas, su propia carne y la tentación le llevan a ser condescendiente con el pecado en otras áreas.
Pero Dios, yo te ruego, Señor, por aquellos que te han despreciado, Señor, constantemente, que han despreciado la salvación en tu Hijo Jesucristo, que han preferido poner su confianza en algo más que Cristo mismo. Yo te ruego, Señor, si no eres tú moviendo tu espíritu de gracia y misericordia y tocando los corazones de piedra de estos hombres y mujeres aquí presentes, Señor, no tendrán escapatoria. No van a engañarte, Señor, nunca. Pero Dios, oramos, Señor, para que tú obres, no solamente en ellos, no solamente en los tibios, no solamente en los creyentes, obra en tu iglesia para la gloria de tu nombre. Y que podamos ver, Señor, el testimonio proclamado por Cristo, el mensaje de salvación proclamado por Cristo, el mensaje proclamado por los testigos oculares, el mensaje proclamado con señales y prodigios por el Señor, evidente, una iglesia viva que te ama y te adora en espíritu y en verdad. Y que ésta pueda levantar, Señor, como un estandarte de la verdad, proclamando que solo en Jesucristo hay salvación. Para la gloria de tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son completamente amados.